Como podrán ver, contamos con pocos recursos para poder realizar la grabación de este video, con el que vamos a explicar una serie de ejercicios que les van a servir de guía para que puedan utilizarlos y a la vez resolver los problemas que van a quedar pendientes de la guía de ejercicios, y así puedan ustedes presentar su tarea. El ejercicio 2.4 de la guía nos dice: un estudiante responde al azar 3 preguntas de verdadero o falso y nos solicita que construyamos el espacio muestral. Para la elaboración del espacio muestral debemos de definir o tener claro cuál es el experimento aleatorio y luego verificar o pensar cuáles son todas las respuestas posibles que se pueden dar en dicho experimento aleatorio. Para poder encontrar la solución o para poder encontrar el espacio muestral, vamos a pensar que tenemos 3 preguntas. En cada una de ellas tenemos las opciones de responder verdadero o falso. Pensemos entonces una de las soluciones posibles. Tendríamos como una posibilidad verdadero, falso, falso, que significa que el estudiante respondió a la primera pregunta como verdadero, a la segunda pregunta como falso y a la tercera pregunta como falso. Pero recordemos que esa es solo una posibilidad. Otras posibilidades, o más bien la tarea consiste en buscar todas las posibilidades para resolver el examen con diferentes respuestas de verdadero o falso. Entonces, ¿cuál es la tarea? Es buscar todas las soluciones o todas las combinaciones posibles de verdadero y falso para 3 preguntas. Entonces tenemos por acá, para pregunta 1 verdadero, pregunta 2 verdadero, para la pregunta 3 verdadero, es una posibilidad. Otra posibilidad es que sea verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y verdadero, falso, falso. Ahí estamos viendo que la primera opción de la pregunta 1 todas son verdaderos, y han aparecido combinaciones para pregunta 2 y de 3 con opción verdadero y falso también, pero no acaban ahí las posibilidades. También se podría dar que la primera opción sea falso, la segunda y la tercera pregunta la responda como verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero y falso, 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 que son que es aquella opción en la que las 3 preguntas se responden como falso. Entonces tenemos 8 posibilidades de responder un examen de 3 preguntas con opciones de verdadero y falso. En la opción que puse al inicio, verdadero, falso, falso, son solamente, o más bien es una sola combinación de las 8 anteriores posibles. Entonces, ¿cuál de todas ellas es? Pues, como podemos verificar, la opción es, como podemos verificar, la opción es la que está acá con el recuadro rojo. Esa es la opción que hemos colocado, pero la que está acá es solamente una de las 8 posibilidades. Aquí la opción que el estudiante elija va a ser una única de esas 8 posibles, porque solo puede responder una vez el examen. Entonces, el espacio muestral, ¿cuál va a ser? Okay, el espacio muestral siempre va a empezar con una llave. Luego de la llave va a empezar a poner cada uno de los elementos que son parte de ese espacio muestral, que son las posibilidades que tiene el experimento aleatorio de que pueda resultar. Y por ejemplo, el primer caso es que las 3 preguntas las responda como verdadero. Esa es una opción que tiene el estudiante, y entonces es una posibilidad, por tanto, de pertenece al espacio muestral. Cada elemento debe de ir separada por coma. Entonces ahí estamos separando con coma esta de la siguiente. La siguiente sería verdadero, verdadero, falso.
Y así vamos separando con coma todas las demás posibilidades que ya hemos enlistado en la parte anterior. Y así se conforma el espacio muestral con todas las posibilidades, las 8 posibilidades, y esos son todos los elementos del espacio muestral, que es lo que nos está solicitando el ejercicio. Si a partir del espacio muestral anterior queremos definir un evento, el evento A, podemos poner o pensar cualquier evento que nos pueda ser de interés y pues definirlo. ¿Cómo se define? En este caso vamos a definir el evento A como aquel evento en el que el estudiante responda a 2 preguntas con falso, con opción falso, es decir, que responda a 2 donde aparezca la F, a 2 preguntas le ponga la F de falso. Entonces, si nos vamos al espacio muestral, tenemos que buscar las opciones en las que aparezcan 2 preguntas respondidas con F, o sea, con falso, y están en marco rojo las posibilidades. Si vemos las restantes, solo aparece una F o no aparece F, o aparece una con 3 F, pero no nos están pidiendo ninguna de esas opciones, sino que el evento está claro en decir que se responden 2 preguntas con falso. No dice 2 o más o menos de 2, sino dice 2 preguntas. Entonces son esas únicas opciones. Entonces al tener claro cuál es el evento, vamos a seleccionar esos elementos y colocarlos en A. ¿Y quién es A? Ya definimos quién es A, pues ya para enlistar A haremos igual que el espacio muestral, abriendo llave, empezando a colocar los elementos y separándolos por coma. Observen que a este solo tiene 2 preguntas respondidas con falso. Este también 2 preguntas respondidas con falso, y este responde también 2 preguntas con falso. Son las únicas posibilidades en las que responda 2 preguntas con falso. De esa manera, pues, podemos pensar otros eventos que nos puedan interesar, y así puedes completar lo que es otras posibilidades que nos puedan solicitar en el ejercicio. Esa es la forma de solventar. Esto del evento ya es agregado, no es parte de lo que pide el ejercicio, pero lo explico para que quede claro, y si les sirve de utilidad, pueden aplicarlo también en las otras realizaciones. Ok, para terminar este ejercicio, solamente pensar que podemos utilizar lo que es el evento anterior, el que hemos definido como A, para calcular cuál es su probabilidad. Como la probabilidad, según la definición clásica de Laplace, tenemos que la probabilidad de un evento, de ocurrencia de un evento, es casos favorables entre casos posibles. Los casos favorables al evento, en este caso, serían cuántos elementos tiene el evento A, y habría que ver cuántos elementos tiene el espacio muestral, que son los cardinales. El cardinal de A y el cardinal de B nos interesan para poder hacer el cálculo de la probabilidad. El cardinal de A es 3 porque solo tiene 3 elementos, y el cardinal de omega, que es el espacio muestral, es 8 porque tiene 8 elementos. Entonces, si yo quiero calcular lo que es la probabilidad del evento A, entonces voy a decir casos favorables entre casos posibles. Casos favorables es el cardinal de A entre el cardinal de omega. ¿Cuánto es el cardinal de A? Ya dijimos que son 3 porque solo tiene 3 elementos. Y el cardinal de omega es 8. Entonces la probabilidad de que ocurra el evento A es 3/8. Si yo lo quiero en decimales, habría que dividir 3 entre 8 y poner
con decimales y multiplicarlo por 100 si lo quiero en porcentaje. Pero ese sería, digamos, ya un agregado también, completando un poco el ejercicio para determinar una probabilidad específica. Queda entonces en sus manos que ustedes puedan verificar cuántos elementos puede tener o subconjuntos puede tener el espacio muestral, que sería el conjunto potencia, sacando 2 elevado al cardinal de omega y tratando de sacar cuáles serían esos elementos o subconjuntos que se podrían formar. A partir de esos subconjuntos ya podremos conocer todos los elementos posibles que se pueden dar y así también podemos calcular su medición de probabilidad.